El viejo mundo se muere, el nuevo tarda en aparecer, y en este claroscuro surgen los monstruos. Esto escribió el viejo Sardo cuando en Europa se alzaban las fuerzas oscuras que pondrían en riesgo al mundo en los años 30 del siglo pasado. Hoy nos encontramos en la misma situación. Peligros y esperanzas se juntan para hacer del futuro algo incierto. Acompáñenos en este viaje para comprender en qué punto de la historia nos encontramos y avisorar un nuevo horizonte que deje atrás los peligros de nuestra época. Esto es El Mundo en Claroscuro. Mi primera responsabilidad como hombre y como escritor es saberme producto de una historia, de una geografía y de un mestizaje racial y cultural. Dentro de estos tres parámetros comprendo mi condición de colombiano y me enorgullezco de ello. Pero tal vez no está de más recordar que el ámbito de la cultura y el de la historia nunca coincide con los límites políticos o geográficos de las provincias o países. La cultura universal es patrimonio del hombre. En consecuencia, las fronteras que se reconozcan como propias serán aquellas en las cuales el individuo pueda ejercer plenamente el derecho de autenticidad y no las que le señalan las cartografías hipotéticas. Soy colombiano al identificarme con mis padres, con el solar donde me he nutrido y se dan mis afectos, pero ello no impide que mi condición humana me haga solidario con el peruano, con el nicaragüense, con el estadounidense, con el sudafricano, con el japonés o con el ruso. La misma conciencia que me lleva a rechazar las injusticias sociales, étnicas y culturales en mi país, me obliga a estar con el oprimido, cualquiera que sea el lugar donde se lo tiranice. Esto escribió Manuel Zapata Olivella a propósito de sí mismo, uno de los intelectuales más importantes en la historia de Colombia. En la conducción, Juan Camilo Castillo, y en la producción, Sergio Hernández. Y hoy, en El Mundo en Claroscuro, hablaremos de este autor y su obra literaria. Para empezar nuestro capítulo en esta ocasión, contamos con Roxana Ponce, quien estudió estudios latinoamericanos en la UNAM. Acerca del tema que nos convoca hoy, Roxana ha escrito varios textos, dentro de los que se destacan Múltiples caras fundidas en un solo rostro, Nación y trietnicidad en el hombre colombiano, Política afrodiaspórica y Proyecto libertario, Políticas afrodescendientes y Africanidad en Changó, el Gran Putas, entre otros. Bienvenida, Roxana, un gusto y un placer que estés con nosotros. Muchas gracias, Juan Camilo. Para comenzar con lo más básico, como es la costumbre de este podcast, quisiera preguntarte, ¿quién fue Manuel Zapata Olivella? Bueno, Manuel Zapata Olivella es un intelectual que nació en Lorica, Córdoba, el 20 de marzo de 1920. Es periodista, médico, escritor, antropólogo, investigador y difusor del folclore colombiano. También es un activista político negro y siempre se le ha catalogado como un pensador afro. Sin embargo, considero que Manuel no solamente se limita a la cuestión afro, sino también es un pensador de la nación colombiana, del Caribe colombiano y un pensador latinoamericano. Muchas gracias por tu respuesta. Quiero quedarme con esto último que has enunciado. ¿Qué significa ser un pensador de la nación colombiana y del Caribe colombiano en tus términos? Sí. ¿Cuál es la particularidad? Recordemos que Manuel Zapata Olivella, en la década de los 40, él comienza un viaje por Centroamérica, México y Estados Unidos. Ese viaje me parece que es un viaje físico, pero también es un retorno a las raíces, principalmente a las raíces de su región, que es el Caribe colombiano. Y recordemos que en 1947 escribe su novela Tierra Mojada, que es un homenaje a las luchas campesinas del Bajo Sinú, del Medio Sinú también,
Y a eso me refiero. Desde las primeras novelas de Manuel Zapata Olivella, él comienza a escribir sobre la cultura, sobre la historia, sobre las luchas y organizaciones, en este caso de Tierra Mojada, campesinas, y pues vemos también un pensador del folclore caribeño. Él investiga muchas expresiones musicales y dancísticas del Caribe colombiano, y eso es el retornar a las raíces de su región. Vemos que en los 50, en los 60, él comienza un trabajo muy fuerte de investigación folclórica, no solamente del Caribe, sino que sus preocupaciones comienzan a extenderse a otras regiones de Colombia. Por ejemplo, el Pacífico colombiano. Tiene textos también sobre la música de los llanos, sobre la música del centro de Colombia, y en los 70s él va a dar un giro muy importante porque en el 72 él escribe Tradición oral y conducta en Córdoba, otra vez su región de origen, el Caribe colombiano, ¿no? Pero en el 73, Colciencias le va a financiar un proyecto de investigación sobre las regiones en Colombia. Y en 1974 escribe El hombre colombiano, que ahí podemos ver sus ideas sobre lo que es la nación colombiana y sobre lo que es la etnicidad en Colombia. Entonces vemos la trayectoria de sus intereses que están desde la región caribeña hasta todas las regiones en Colombia, que se materializa en el hombre colombiano. A eso me refiero cuando yo planteo que Manuel Zapata Olivella no solamente es un pensador afrocolombiano, que es muy importante porque rompe muchos paradigmas en la historia intelectual colombiana, sino también pensarlo como un pensador del Caribe y pensarlo como un intelectual de la nación colombiana, que está pensando la nación colombiana. Gracias por tu respuesta. Quiero que retomemos un poco ese momento en el que Manuel Zapata estuvo en México. ¿Qué le otorgó México en su desarrollo intelectual y en su forma de ver el mundo? ¿Cuál fue ese, digamos, el gran aporte para el desarrollo de su obra que le dio México y que pudo, gracias a esa temporada, percibir de otra forma y posteriormente poner en funcionamiento a lo largo de su obra? Sí, mira, el viaje a México aproximadamente fue en 1944. Recordemos que primero pasó por Centroamérica. En Centroamérica él tiene contacto con muchos pueblos indígenas y afros en varios países de Centroamérica, por ejemplo en Nicaragua, en Guatemala, en Honduras. Y cuando llega a México, más o menos en 1944, Manuel va a tener contacto con tres movimientos artísticos y políticos importantes en México. En primera, el muralismo mexicano; en segunda, la literatura de la Revolución; y en tercera, el zapatismo. Bueno, a través de quiénes tuvo contacto y cuáles son estas influencias, pues comencemos primero con el muralismo mexicano. Manuel va a tener contacto con Diego Rivera, va a ser su modelo en uno de los murales que probablemente esté en las oficinas de la SEP. Manuel dice que está en Palacio Nacional, pero indagando como los periodos en los que Diego Rivera pinta los murales de la SEP, coincide con la trayectoria con la estancia de Manuel Zapata Olivella en México. Otro contacto importante va a ser con la Academia de San Carlos. Manuel Zapata dice que él fue modelo también de muchos estudiantes de esta academia, y esta academia es muy importante para el muralismo mexicano. Otro contacto es con Siqueiros. Con Siqueiros no lo conoció personalmente, pero sí visitó muchos de sus murales en la Ciudad de México. Destaca también un crítico brasileño que fue amigo de Manuel Zapata Olivella, que se llama Antonio Rodríguez, con quien él
con quien entabló discusiones y a través de él comenzó a adentrarse en el estudio del muralismo mexicano. Ajá, entonces ya tenemos como los contactos, las influencias. ¿Dónde podemos ver la influencia del muralismo mexicano? Pues en Tierra Mojada, podemos pensar a Tierra Mojada como un mural del Sinú. En la lucha de clases, por ejemplo, es uno de los temas importantes en el muralismo y también va a ser un tema de la novela Tierra Mojada, por ejemplo, la lucha entre los terratenientes y los campesinos del Sinú. Ajá. Otra cosa, otro de los elementos que retoma Manuel es la idea de que el arte tiene que tener un compromiso político con los oprimidos, los explotados, los marginados. Entonces, Tierra Mojada tiene pues esa visión. Y otro elemento importante es que en el muralismo se exalta la creatividad popular y el arte popular. Y Manuel Zapata Olivella, en Tierra Mojada, vemos cómo hay una exaltación de la música caribeña, vemos una exaltación, por ejemplo, también de las fiestas populares en la región del Bajo Sinú, y comienza a pensar la cultura no como un elemento folclórico, sino como un elemento de resistencia, un espacio comunitario donde los campesinos se organizan, y es un elemento muy interesante porque en Tierra Mojada vemos todas estas cosas. El segundo elemento de la literatura de la Revolución, Manuel Zapata Olivella va a tener contacto con 3 escritores de la Revolución. En primera, Mariano Azuela, en segunda, José Luis Guzmán, y Alfonso Ortiz Tirado es un médico mexicano, cantante, que comienza a acercar a Manuel Zapata Olivella a esta literatura de la Revolución. ¿Qué elementos podemos ver, por ejemplo, en Tierra Mojada de la literatura de la Revolución Mexicana? En primera, pues el reconocimiento del otro, el marginado, el explotado. En las novelas de la literatura de la Revolución, los personajes son los campesinos. Y en Tierra Mojada, el sujeto, el protagonista es el pueblo, son los campesinos del Bajo Sinú. Otro elemento, el realismo social y el realismo crítico de la Revolución Mexicana. Manuel Zapata Olivella comienza a cuestionar estas relaciones de poder, esas desigualdades que existen en ese periodo en su región de origen, y pues es un cuestionamiento muy fuerte a esta realidad. Y pues vemos también, por ejemplo, dónde podemos ver estas influencias en su novela. Ya había comentado un poco que el pueblo es el personaje principal y podemos ver un paralelismo en Los de Abajo, la novela del mexicano Mariano Azuela, y pensar también a Tierra Mojada como una novela de Los de Abajo. Por ejemplo, el protagonista principal de Los de Abajo es Demetrio. Ajá, este caudillo de la Revolución Mexicana que lucha por obtener tierras que fueron despojadas por los terratenientes, ¿no? Y la figura de Gregorio Correa de Tierra Mojada es también semejante a este personaje de Mariano Azuela, porque Gregorio Correa también es la persona que comienza a organizar a los campesinos, que comienza a colonizar los ecos y comienza toda esta lucha campesina en Tierra Mojada. También la caracterización racial y cultural de los personajes en ambas novelas, pues es notoria. Y bueno, por último, el zapatismo. Manuel Zapata menciona que junto con su hermano Virgilio, en la Ciudad de México, crearon una organización estudiantil para estudiar la Revolución Mexicana que se llamó el Buró Internacional. Este espacio estudiantil fue importante para que Manuel Zapata se acercara a las ideas del zapatismo. Y otro elemento importante es que cuando Manuel Zapata Olivella estuvo en México, acompañó muchas marchas campesinas que se realizaron en la Ciudad de México junto con su hermano Virgilio, porque la situación de la restitución de las tierras después de la Revolución Mexicana, pues no se dio en su totalidad. Entonces había muchas movilizaciones campesinas que exigían esta restitución de las tierras y Manuel Zapata Olivella se dio cuenta
pues de cómo esta Revolución Mexicana estaba incompleta. Entonces, pues serían como esos tres elementos que yo veo que Manuel retomó y que Manuel conoció y que influyeron principalmente en Tierra Mojada. Ahora, en los 60s y los 70s, cuando Manuel comienza a hacer lo que él denominó el teatro anónimo identificador, él comenta en una de sus crónicas que fue el muralismo mexicano que inspiró esta idea del teatro anónimo identificador, en donde el pueblo es el protagonista de sus obras de teatro. La cultura popular es un elemento importante también en su teatro anónimo identificador y pues la dimensión política del teatro también es importante y pues creo que ahí podríamos ver como las influencias de Manuel Zapata Olivella que retoma de los movimientos mexicanos. Muchas gracias por tu respuesta, ha sido bastante amplia y clarificadora. Quiero, digamos, cambiar un poco la temática, solo un poco, y aprovechar que estás aquí con nosotros para preguntar sobre la representación que construye Zapata Olivella en torno a la nación y a la etnicidad. Entonces, quisiera que nos explicaras un poco nuevamente cuál es la idea de este escritor sobre estos dos elementos constitutivos de la sociedad. Sí, mira Juan Camilo, creo que las ideas de Manuel Zapata Olivella sobre la nación colombiana se pueden observar en su libro El hombre colombiano que escribió en 1974. Pero para entender el proceso de investigación de este libro, hay que tener en cuenta que la preocupación de Manuel por la nación pues no nace en los 70, sino que como yo te comentaba, desde los 40, toda la década de los 40, Manuel escribe sobre el folclore musical y dancístico del Caribe y después de las otras regiones en Colombia. Entonces, esos espacios donde él comienza a reflexionar sobre estos elementos culturales son un antecedente importante. Otro antecedente importante es en los 60 la creación de su revista Letras Nacionales, que va a ser como una tribuna para los escritores colombianos y algunos latinoamericanos que comienzan a escribir. Y esta revista es muy importante porque si revisamos algunos artículos que publicó Manuel Zapata Olivella, él comienza a plantear la necesidad de crear una literatura nacional colombiana. Entonces la nación, pensada desde la literatura, también fue una beta muy importante para Manuel Zapata Olivella. Eh, Ahí comienza a pensar también la nación desde la literatura y en el 72 se da como un inicio de las investigaciones antropológicas de Manuel. Con su libro de Tradición Oral y Conducta en Córdoba, donde participan dos hermanos que son importantes en las investigaciones que él va a realizar en todas las regiones en Colombia. Son los hermanos Clavijo Parrado. En el 73, pues el proyecto que le financia Colciencias, donde él plantea esta investigación en todas las regiones en Colombia, cuyo resultado va a ser el hombre colombiano. En el hombre colombiano, Manuel Zapata Olivella plantea que los dos elementos que definen a Colombia va a ser el mestizaje triétnico y la tradición. Esos son los elementos que unen a la nación. Pero él también habla de que la nación colombiana es diversa, es heterogénea, que estos dos elementos se expresan de manera diferente en el Caribe, en el Pacífico, en los llanos, en la parte cundiboyacense, en todas las regiones en Colombia se presentan estos dos elementos pero de manera diferente. Ahora, la cuestión del mestizaje, que va a ser un elemento definitorio de la nación, Manuel no tiene una idea del mestizaje como las ideas de José Vasconcelos. El mestizaje que él plantea es un mestizaje distinto, porque
según un intelectual colombiano, Manuel Zapata Olivella piensa el mestizaje de manera estratégica para disputar un lugar igualitario para la herencia africana. Él piensa que las tres herencias que constituyen la nación colombiana son tres. En primera, la europea, la segunda sería la originaria o la amerindia y la tercera sería la africana. Entonces, desde la lógica de Manuel Zapata Olivella, dice que si el mestizaje entre españoles e indígenas es importante, se le agrega otra tercera raíz que sería la raíz africana y que los tres tienen un lugar igualitario en la nación. No es que sea un mestizaje hispano-indígena solamente, sino que también todos los pueblos africanos que llegaron con la trata esclavista fue muy importante. Otro elemento importante, creo yo, es que no piensa el mestizaje de manera armónica como lo pensaba Vasconcelos, sino que hay relaciones de poder, hay jerarquías dentro de estos tres troncos étnicos, que sería lo africano, lo español y lo amerindio, y que hay relaciones de poder incluso entre los grupos subalternos. Por ejemplo, en el caso del Pacífico colombiano, él plantea que había una situación de superioridad. Los africanos que se instalaron ahí tuvieron una relación de superioridad frente a los indígenas porque ellos tenían bueno, algunos eran capataces, entonces esa relación fue muy desigual y que hubo abusos de los africanos hacia los indígenas. Esos planteamientos pues son muy pioneros en los estudios afro, porque recordemos que los estudios afros pues tienen un desarrollo tardío en Colombia, en México, sobre todo en América Latina. Y esos planteamientos de ver esas relaciones desiguales entre grupos subalternos, pues es un aporte de Manuel Zapata Olivella que no se ha destacado. Muchas gracias. Tú hacías mención a un aspecto que a mí me parece importante de resaltar o de explicar, profundizar en él un poco más, y son las relaciones de poder que hay entre los grupos, digamos, grupos dentro del mestizaje triétnico que nombraste. Y entonces das el ejemplo de que entre los descendientes africanos y los amerindios habían relaciones de poder que podían ser de subyugación y demás, de acuerdo a condiciones históricas. Si eso se da por sentado, y se da por sentado también el hecho de que entre los descendientes de europeos y los descendientes de africanos y amerindios hay relaciones de poder y de yugo presentes que incluso hoy en día todavía existen, ¿en qué sentido es que se puede entender esa idea de un lugar igualitario de las tres, digamos, tres grandes corrientes que conforman el mestizaje triétnico? Sí, mira, recordemos que en los 40, bueno, en los 20, 30, la idea del mestizaje en Colombia, hay muchos pensadores colombianos que plantean que el mestizaje en Colombia solamente se dio entre indígenas y españoles. Ajá. Algunos plantean también que se dio también con los negros. Lo que han dicho, por ejemplo, algunos antropólogos colombianos, es que la herencia africana en muchos pensadores criollos colombianos no se invisibilizó, sino que en estas ideas de nación estuvo presente la herencia negra, pero de una manera estereotipada. O sea, como que la idea del mestizaje era que los indígenas y los negros tenían que desaparecer, ¿no? Que ellos habían degenerado la raza colombiana. Pensemos en los congresos eugenísticos que se realizaron en Bogotá en la década de los 20. Esa idea de mestizaje, Manuel Zapata Olivella la cuestiona, porque dice, no es un mestizaje afrohispánico, solamente, ay no, disculpa, no es un mestizaje indohispánico, sino también hay una fuerte presencia afro, pero la diferencia
con las ideas de estos pensadores criollos es que Manuel Zapato Olivella no va a plantear una representación estereotípica sobre las herencias africanas, sino que él posiciona los pasados civilizatorios de los pueblos africanos que llegaron a Colombia. Esa es una gran diferencia. Ajá. Ahora, la idea de la jerarquía en los pensadores criollos de la nación colombiana, de que, bueno, que las culturas africanas eran inferiores o de que pues degeneraron la raza, pues Manuel Zapato Olivella la cuestiona y que dice, hay tres herencias y las tres herencias son importantes y posiciona ese pasado civilizatorio africano. Creo que eso es muy importante porque eso lo comienza a pensar desde los 40. En el Día del Negro, cuando se hace esta primera manifestación de estudiantes intelectuales negros en Colombia, que se da en 1942, si no me equivoco, ellos comienzan a posicionar esta herencia africana que había sido pues minimizada, que había sido desvalorizada, que había sido como vista desde una manera negativa. Entonces, ese quiebre es muy importante porque él plantea que sí, Colombia es indígena, es europea, pero también es africana y las coloca de una manera pues igualitaria. En ese sentido yo hablaba de que él posiciona estos tres troncos de manera igualitaria, pero sí él cuando hace esta historización de las regiones en Colombia, él comienza a ver estas relaciones desiguales. Y algo importante del mestizaje que dice él es que no solamente es importante ver como las herencias, sino también los factores económicos, sociales, demográficos que influyeron en los mestizajes de cada región. Eso también es importante porque no habla como en abstracto, sino que él ve como las situaciones concretas que se dieron en cada región en Colombia. Muchas gracias por tu aclaración. Anteriormente hablamos un poco sobre la importancia que tuvieron los viajes que hizo Manuel Zapata Olivella hacia Centroamérica, México y Estados Unidos. Em, Ahora quisiera que nos concentráramos un poco en la relación que tuvo este autor, no solo con los autores del muralismo mexicano, de los que ya nos hablaste, sino a nivel, digamos, o en relación con otros intelectuales afroamericanos. ¿Qué relación tuvo Zapata Olivella con estos otros pensadores de la cuestión afroamericana y qué lugar ocupó en las discusiones que se dieron en la segunda mitad del siglo XX? Yo me iría un poquito hacia atrás, en los 40. Él comienza a tener contacto con las ideas de algunos movimientos artísticos y políticos afroamericanos. Pensemos en el Día del Negro, esta manifestación de estudiantes afrocolombianos. En su autobiografía, Manuel Zapata Olivella dice que estos estudiantes comenzaron a tener círculos de estudio y que comenzaron a leer a pensadores de la negritud, como Senghor, eh, y entonces también tienen contacto con algunos antropólogos pioneros de los estudios afroamericanos, Fernando Ortiz, este mexicano que se llama Aguirre Beltrán y otros brasileños, ¿no? Entonces ahí tienen un contacto con pensadores de la negritud y con los estudios afroamericanos. Cuando él realiza su viaje por Estados Unidos en la década de los 40, va a tener contacto con Langston Hughes, escritor del Renacimiento de Harlem, que va a ser muy importante para Manuel Zapata Olivella. Y bueno, el contacto del movimiento de los derechos civiles en Estados Unidos también va a influir en su posicionamiento político negro de Manuel Zapata Olivella. Después, pensemos que en los 60s y en los 70s, Manuel va a ser maestro invitado en varias universidades estadounidenses, donde él va a ver pues esta, estos movimientos negros que estaban en toda su efervescencia en ese momento
y va a tener contacto con muchos intelectuales negros en Estados Unidos. Después, en los 70, ya pasando como en la década de los 70, en 1972, él va a ser invitado al Coloquio de la Negritud en América Latina, organizado por Senghor en Senegal. Este viaje va a dar un quiebre en su activismo político negro. ¿Por qué? Porque a partir de este coloquio más bien, va a influir en Manuel Zapata Olivella para crear espacios de organización negra en América, no en América Latina, sino que también incluye a Estados Unidos. Y uno de los frutos del coloquio de la negritud del 72 va a ser el primer Congreso de Cultura Negra de las Américas organizado en la ciudad de Cali. Este primer congreso es muy importante porque va a ser el pionero de una organización de intelectuales, de artistas, de escritores de América Latina, organizada desde América Latina, porque en los 40s y en los 60s hubo congresos organizados por caribeños, por ejemplo, los intelectuales del movimiento de la negritud, y que se realizaron en Europa, por ejemplo, en Francia. Ajá. Entonces, el congreso que organiza Manuel Zapata Olivella va a ser el primero de los escritores latinoamericanos desde América Latina. Ajá. Entonces, otro de los elementos importantes de este congreso es que estos intelectuales latinoamericanos y estadounidenses comienzan a visibilizar el problema del racismo en América Latina y comenzaron a pensar su particularidad a diferencia del racismo que se expresaba en Estados Unidos. Esto es muy importante porque en esa época el racismo era negado en las sociedades latinoamericanas porque se argumentaba que el mestizaje, pues como todos en América Latina, supuestamente estos argumentos se habían mezclado, pues no existía un racismo como se expresaba en Estados Unidos de segregación racial, donde había una separación entre blancos y negros. Entonces, lo que hacen estos intelectuales del primer congreso es pensar el racismo latinoamericano y cómo se expresaba, por ejemplo, en la marginación y en la exclusión que había de la población afro en los espacios educativos, en los espacios laborales, en la educación, cómo había sido invisibilizada, por ejemplo, en los manuales de historia. Y este congreso también es importante porque estos intelectuales comienzan a cuestionar cómo habían venido realizando los estudios afro, los estudios sobre la población afro en América Latina. Y entonces comienzan a plantear nuevos enfoques de investigación. Bueno, este es el primer congreso. Va a haber un segundo congreso donde Manuel va a tener contacto con otros intelectuales. El segundo congreso se dio en 1980 en Panamá y fue presidido por Gerardo Maloney. Este intelectual panameño es muy importante porque hace poco platicábamos con él y él nos comentaba que Manuel influyó en muchos intelectuales afrocentroamericanos que se impactaron con el activismo político de Manuel Zapata Olivella y que en este congreso Manuel junto con Gerardo Maloney van a comenzar a discutir sobre la identidad cultural del negro en las Américas. Ajá. El tercer congreso se va a hacer en Brasil en 1985, presidido por el brasileño Abdias do Nascimento. Este congreso se tituló Diáspora Africana, Conciencia Política y Cultura Africana. Es importante estos tres congresos porque Manuel teje redes con muchos intelectuales negros en América, con los peruanos, con los mexicanos, con los brasileños. Los intelectuales estadounidenses también vinieron a estos congresos y lo que dicen muchos intelectuales que asistieron a estos congresos es que Manuel Zapata Olivella influyó en ellos.
en impulsar estudios sobre la población afro en sus países, en impulsar estos espacios de organización negra en sus países. Y bueno, pues falta estudiar como todas estas influencias en los países latinoamericanos de los congresos que Manuel Zapata Olivella impulsó. Todavía los estudios están como, pues son muy pocos y son muy recientes. Hay un libro de una argentina que se llama Silvia Valero, donde ella indaga sobre el primer Congreso de las Culturas Negras, pero todavía falta profundizar sobre el segundo Congreso, sobre el tercer Congreso y sobre un cuarto Congreso que se iba a hacer en Venezuela, pero que no se logró materializar. Manuel Zapata Olivella comenta que por la falta de presupuesto económico. Ahora, hay que pensar también, pues, monetariamente o económicamente, cómo estos intelectuales lograron, pues, realizar estos congresos cuando no había internet, cuando todo se hacía a través de las cartas. La correspondencia que ellos entablaron, pues también es una fuente importante para reconstruir estas redes de intelectuales en América Latina. Perfecto, muchas gracias. Nuestro podcast lo terminamos normalmente con una recomendación. Entonces quisiera pedirte que nos recomendaras 3 libros para quienes quisieran, digamos, conocer un poco más sobre la obra de Manuel Zapata Olivella. Entonces la recomendación sería 3 libros que tú consideres de necesaria lectura sobre de este autor o de este autor. Sí. Bueno, pues yo recomendaría la primera novela de Manuel Zapata Olivella, que es Tierra Mojada. En esa primera novela, pues vemos ese homenaje que él le hace a las luchas campesinas del Sinú. Me encanta esa novela porque pues es la primera novela de Manuel y es muy bonita en el sentido de que es un mural del Bajo Sinú, es un mural pensando pictóricamente esta novela. La segunda recomendación es Levántate Mulato, la autobiografía de Manuel Zapata Olivella, donde se mezcla literatura, antropología, historia, y donde él nos cuenta pues toda su trayectoria de cómo el mundo, el universo del Caribe colombiano influyó en su formación de niño, de adolescente, y él nos cuenta pues toda la década de los 40 cuando él fue estudiante de la Universidad Nacional, sus redes con los intelectuales del Pacífico colombiano y pues todo el activismo político de los 60s y 70 que él tiene con los intelectuales afroamericanos y africanos. Y esa autobiografía es fundamental para entender no solamente la vida de Manuel Zapata Olivella, sino también su pensamiento en torno a la nación, en torno a lo afro, en torno al Caribe. Y bueno, su novela más emblemática y creo que es la más conocida, Chango el Gran Putas, creo que es una obra que todo latinoamericano tiene que leer, porque en ella podemos entender lo que fue la diáspora africana en América y que no solamente habla de Colombia, sino que también habla de México, de Brasil, de Estados Unidos, de Haití. Esa parte de Haití es muy significativa también. Y pues serían los 3 libros que recomiendo. Muchas gracias por tu recomendación. A nuestra audiencia también quiero recordarle que la biblioteca de la universidad, la página web de la Biblioteca de la Universidad del Valle tiene toda la obra de este autor de forma gratuita, zapataolivella.univalle.edu.co para quien quiera visitarla. Muchas gracias, Roxana, por acompañarnos en este episodio. Muchas gracias a todos por escucharnos. Les habló Juan Camilo Castillo. Este es El Mundo en Claroscuro y los esperamos el próximo viernes para hablar sobre María Cano y el movimiento obrero en los años 20 en Colombia. No olviden suscribirse a nuestros canales de Spotify y YouTube y seguirnos en nuestra cuenta de Twitter @mclaroscuro. Hasta la próxima.